Bendiciones, hermanos. Un saludo especial de quien les habla, su hermano y amigo Gerardo Méndez del canal Defiendo Nuestra Fe Católica. En este video quiero hablarles del bautismo para los niños. El bautismo que en nuestra Iglesia Católica nos enseña que los niños hay que bautizarlos porque nosotros nacemos con un pecado. Ciertamente sí, nosotros los hombres, los humanos, nacemos con un pecado. Antes de empezar el video, quiero hacer una corta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Santo Espíritu de Jesucristo nuestro Señor, séllame. Oh Santísimo Padre Celestial, conságrame a tu corazón, conságrame a tu voluntad. Sea en mí una fuente viva de virtudes, sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amadísimo y Santísimo Padre Celestial, santifícame en tu verdad, que tu palabra es verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entonces quiero compartirles este video acerca del bautismo para los niños, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde recibimos el Espíritu Santo. Lo pueden recibir los niños. El bautismo de Juan el Bautista, pues era un bautismo en agua, era para el arrepentimiento y para el perdón de los pecados. No quiere decir que los niños también podrían ser bautizados, porque ciertamente nosotros nacemos con un pecado que se llama el pecado original, heredado por nuestros antepasados, por nuestros padres, Adán y Eva, ¿no? Cuando ellos pecaron, Adán y Eva, nosotros heredamos ese pecado y nosotros nacemos con pecados. Pecados no, con ese pecado nosotros nacemos. Entonces, lo que nuestra Santa Iglesia Católica no es santa porque nosotros no pequemos, sino es santa. Nuestra Iglesia Católica es santa porque el que la fundó es el Santo de los Santos, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo la Santa Iglesia Católica, no porque nosotros no pequemos. Bueno, entonces voy a tomar unos textos bíblicos, a ver si la palabra de Dios, la Biblia Reina Valera, la que uso para hacer estos videos, a ver si respalda la palabra de Dios a lo que nos enseña la Iglesia Católica, que los niños deben ser bautizados. Entonces voy a tomar el texto de San Juan capítulo 9. En San Juan capítulo 9, donde vemos que sí, en realidad nosotros nacemos con ese pecado. En San Juan capítulo 9, versículo 1, dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Era ciego de nacimiento. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué los discípulos le preguntaron que si había pecado él o sus padres para que hubiera nacido ciego?
Si era ciego de nacimiento, los discípulos sabían que por el pecado con el que nacemos, por ese pecado, que posiblemente por ese pecado hubiera nacido ciego, ¿no? Pero entonces Jesucristo no los reprendió, no les dijo, ¿cómo van a decir que por el pecado de él iba a nacer ciego? Si es ciego de nacimiento, no tenía por qué nacer ciego por el pecado de él. No, Jesucristo no les contestó así. Vamos a ver qué les contestó nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Jesucristo no les dijo que por qué pensaban que por el pecado de él hubiera nacido ciego. No, él les respondió, no es que pecó ni sus padres, o sea, ni por el pecado de sus padres, ni por el pecado de él nació ciego. Entonces vemos que sí, nosotros cuando nacemos con un pecado, ¿no? El que les hablé, el pecado original heredado por nuestros padres, nuestros antepasados. Entonces vamos al Salmo 51. Vamos al Salmo 51, que el rey David también nos habla que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, o sea, desde antes de nacer ya somos pecadores. El Salmo 51, sabemos que es cuando el rey David nos habla de su pecado, ¿no? Dice así en el versículo 1 del Salmo 51, a ver qué nos dice el rey David sobre que nosotros nacemos con pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he dicho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vea, ciertamente lo que nos dice el rey David en el versículo 5 del Salmo 51. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si ve que cuando nosotros nacemos, ya nacemos con ese pecado heredado por nuestros padres, nuestros antepasados. Por eso es que la Iglesia Católica bautiza los niños, porque un niño ya nace con ese pecado. Y si un niño muere sin bautizar, a la Jerusalén celestial no puede entrar nadie que tenga mancha. Allá está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que dice, a la Jerusalén celestial no entrará nadie con mancha, con abominación, y el pecado es abominación, es mancha. Por eso es que los niños deben ser bautizados a los 8 días de nacidos, si se puede, como el pacto de la circuncisión de Dios con Abraham, que lo vamos a ver más adelante. Porque si un niño muere sin ser bautizado, ¿no va con ese pecado? Claro que va con ese pecado, porque desde cuando nacemos ya nacemos con ese pecado. Entonces, ¿que el niño cómo va a entrar al reino de los cielos? Si en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice que a la Jerusalén celestial, al cielo, nadie entrará con mancha, con abominación. Y ese pecado con el que nacemos es mancha, porque es heredad de nuestros padres, de nuestros antepasados.
Por eso es que la Iglesia Católica bautiza a los niños, para que si se mueren niños no tengan ese problema para entrar al cielo. Entonces sí vemos que mismo nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 9 no le dijo a los apóstoles, no les dijo, no, ¿cómo va a ser ciego ese hombre de nacimiento por el pecado de él si los humanos no nacen con pecado? Jesucristo dijo, no, ni por el pecado de él ni por el de sus padres nació ciego, es para que en él se manifieste la obra de Dios. Bueno, vamos a ver otros capítulos y versículos. Vamos a armar acá un rompecabezas, por decirlo así, para comprobar que sí los niños deben ser bautizados. Voy a leer en San Marcos capítulo 16, San Marcos capítulo 10 y San Mateo capítulo 18. Y juntamos esos tres textos y contextos y verá que de ahí nos sale muy claro el bautismo para los niños. Bueno, en San Marcos, para no leerlo, en San Marcos capítulo 16, versículo 16, dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado se salvará, ¿cierto? Que en el video anterior que hice fue que el bautismo es para nuestra salvación de nuestra alma, ahí tomé ese texto. San Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. San Marcos 16, 16. Entonces vamos a ver si los niños pequeñitos, aún siendo pequeñitos, los niños creen en Dios o no creen en Dios. Vamos a verlo en San Mateo capítulo 18. En San Mateo capítulo 18 vamos a ver que los niños, cuando son pequeñitos, pero creen en Dios. Y a mí me consta porque yo he visto niños pequeñitos de 4 años, de 3 años, cuando ya pueden hablar, hablando de Dios. Un niñito, imagínense, hablando de Dios. Entonces, los niños creen en Dios, por eso hay que bautizarlos para que no vayan a morir con ese pecado y tengan dificultades para entrar al cielo. Vamos a ver si por misma boca de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice que los niños pequeñitos sí creen en Él. San Mateo capítulo 18, versículo 1, a leerlo por ahí hasta el 6, 7. Dice así, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué le dijo Nicodemo? ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? El que no naciere del agua y del Espíritu no entraría en el reino de los cielos. Vamos a ver si los niños es necesario el bautismo, que nazcan del agua y del Espíritu. En el video anterior tomé ese texto de Nicodemo y Jesucristo, ¿no? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, sí ve, nuestro Señor Jesucristo por su misma boca dice que los niños pequeñitos sí creen en Él. Versículo 6 del capítulo 18 de San Mateo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesucristo, nuestro gran Dios y Señor nuestro, por sus palabras mismas nos dice que los niños sí creen en Él. Vea, versículo 6.
Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. ¿Y qué dijo en San Marcos 16:16? Mismo Jesucristo nuestro Señor, que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si los niños, dice nuestro Señor Jesucristo, que siendo niños creen en Él, hay que bautizarlos para que sean salvos, porque solamente con creer no se pueden salvar los niños ni nosotros. Entonces hay que bautizar a los niños para que hagan parte del reino de los cielos. Muy claro está, muy claro que los niños creen en Jesucristo, y me consta a mí que yo he visto niños pequeñitos hablando de Dios, hablando de Jesucristo. San Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo. Y los niños creen en Dios, por eso hay que bautizarlos para que sean salvos. Vamos a San Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14. Porque este texto de San Marcos capítulo 10, nuestros hermanitos que no son católicos lo toman mucho para decir que los niños no necesitan el bautismo, y con estos 3 textos bíblicos que les voy a leer, se les convierte en contra de ellos, para decir los niños sí hay que bautizarlos. Entonces ya vimos en San Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Hay una condición para ser salvos: creer y ser bautizados. San Mateo capítulo 18, versículo 6, que el que haga tropezar un niño, un pequeño de esos que creen en Jesucristo, más le valía, ya saben lo que leímos, que más le valía. Ahora San Marcos capítulo 10, versículo 13. Este texto nuestros hermanitos que no son católicos lo toman mucho para decir que los niños no tienen pecados, por eso no deben ser bautizados. Empezando que es una mentira que digan que no tienen pecados, porque ya vimos en dos textos bíblicos, en el Salmo 51 y en San Juan capítulo 9, de que nosotros nacemos con un pecado. Y vamos a ver que sí necesitan ser bautizados. San Marcos capítulo 10, versículo 13. Jesús bendice a los niños, y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Esos discípulos tenían como un poquito ya equivocadamente tenían algo de lo que tienen nuestros hermanitos separados, que no quieren que los niños sean bautizados. Viéndolo Jesús se indignó, lo contrario de lo que ellos dicen, que para qué, que no es necesario que le lleven los niños a nuestro Señor Jesucristo. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí. ¿Cómo irá un niño a Jesucristo si el niño no tiene tanta inteligencia, tanto conocimiento de Dios? Puede creer, pero no tiene tanto conocimiento de Dios. Por el bautismo va un niño a Jesucristo, por el bautismo. Dejad que los niños, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Lo mismo que Jesucristo le dijo a Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no tendría parte en el reino de los cielos. Los niños también tienen parte en el reino de los cielos bautizándolos. De cierto que... Vuelvo y les leo, viniendo. Versículo 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos recibiendo el bautismo, porque si se muere el niño antes de bautizar, ya sabemos que muere con un pecado, y al cielo no entra nadie con mancha.
Bueno, entonces, tres textos bíblicos: San Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. San Mateo 18, versículo 6, el que haga tropezar a un pequeño de estos, hablando de Jesucristo de los niños, el que haga pecar a un pequeño de estos, el que lo haga tropezar, a un pequeño de estos que creen en mí, más le valiera el castigo que habla ahí, el castigo. Y entonces los niños sí creen en Jesucristo a pesar de pequeñitos. San Marcos capítulo 10, versículo 13 y 14 dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Cómo va a ir un niño a Jesucristo? Por el bautismo. Qué triste, hermanitos que no son católicos, que en usted se esté cumpliendo esto, que le impidan a sus hijos, a los niños, ir a Jesucristo. Esperar cuando sean adultos para hacer que sean bautizados, sabiendo que después de adultos son bautizados y los pecados son perdonados, sí, pero siguen pecando esa persona, esos niños, esos adultos siguen pecando y ya cargan con el peso de sus pecados de ahí en adelante. Y si se muere un niño, que cuántos miles o millones habrán muerto en el mundo, niños que no los bautizan por esa creencia, y se van con ese pecado, con el pecado con el que nacemos. Qué tristeza, triste, muy triste. Dios bendito, ten misericordia de todos nosotros. Bueno, entonces vamos a tomar otros dos textos. Vamos, ya que me falta perdónenme, me falta el versículo 7. Me falta el versículo 7. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los tomaba en los brazos, quiere decir que eran pequeñitos los niños, ¿cierto? Les ponía las manos. ¿Qué creen, hermanitos, que los niños recibían cuando Jesucristo les puso las manos a los niños? Recibían el Espíritu Santo. Vamos al Antiguo Testamento, que Moisés le puso las manos a Josué y quedó lleno del Espíritu Santo. Josué, si Jesucristo los tomó en sus brazos y les puso las manos, quiere decir que los niños recibieron el Espíritu Santo, ¿cierto, hermano? Y en el bautismo, ¿qué recibimos? En el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Vea, Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Quedó lleno del espíritu de sabiduría Josué, porque Moisés puso las manos sobre él. Jesucristo, ¿qué hizo? Nuestro Señor Jesucristo alzó los niños en sus brazos y les puso las manos. ¿Qué recibirían los niños? El Espíritu Santo. ¿Qué recibimos en el bautismo? El Espíritu Santo. Lo vimos en el video anterior, que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Otro texto en Hechos de los Apóstoles, que a través de la imposición de las manos se recibe el Espíritu Santo. Vamos a verlo con San Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. San Pablo, a unos discípulos, como a unos 10 creo, habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Entonces no recibieron el Espíritu Santo porque habían sido bautizados con el bautismo de Juan, que era para el perdón de pecados. Entonces vamos a ver a San Pablo qué le tocó hacer para que recibieran el Espíritu Santo.
Dice así, Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, cuando fueron bautizados. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo o no. Habían sido bautizados con el bautismo de Juan, ni siquiera sabían que en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo se recibe el Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Bien? El bautismo de Juan ya había sido historia, ya era el bautismo de Jesucristo el que se practicaba, que es donde se recibe el Espíritu Santo. Dijo Pablo: Juan bautizó, quiere decir que fue historia el bautismo de Juan por los pecados, el arrepentimiento solamente. Juan bautizó de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, o sea, en Jesucristo. Esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Quiero reconocer a San Pablo bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Otro ejemplo de que en la imposición de manos se recibe el Espíritu Santo, como Moisés puso las manos a Josué y quedó lleno del Espíritu Santo. Acá Pablo le impuso las manos a los discípulos que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, que no habían recibido el Espíritu Santo, y les impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Jesucristo, cuando tomó a los niños, que les dijo: no se lo impidan a los niños venir a mí, dejen que los niños vengan a mí, los tomó en sus brazos y les puso las manos. ¿Qué iban a recibir los niños? Jesucristo poniéndole las manos. Recibían el Espíritu Santo. En pocas palabras, hermanos, si usamos nuestra mente, nuestra inteligencia poquita que tengamos cada uno, en pocas palabras, Jesucristo bautizó a los niños, porque les impuso las manos, y al imponerle las manos a los niños que iban a recibir el Espíritu Santo, y en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, en el bautismo de Jesucristo. Entonces, ¿por qué le impiden a los niños que vayan a Jesucristo? ¿Por qué no los bautizan cuando pequeñitos? Hermanitos, debemos hacerle caso a la palabra de Dios, a la Biblia, que es la palabra viva del Dios viviente, no hacerle caso a los falsos maestros que vienen desde Martín Lutero en adelante, cambiando las Escrituras. Vamos a tomar otros dos textos para juntarlos y ver de que en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en ese bautismo se une con el pacto de Dios con Abraham en el Antiguo Testamento, se une por el bautismo a la promesa de Dios con Abraham. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en la promesa, en el pacto de Dios con Abraham, los niños estaban incluidos en ese pacto y las mujeres no, ¿cierto? Las mujeres no estaban incluidas en ese pacto, en el Antiguo Testamento de Dios con Abraham. Los niños sí estaban incluidos, los niños. Perdón. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice así San Pablo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, en el bautismo nosotros quedamos revestidos de Cristo. Por eso Jesucristo les impidió y les dijo:
Dejad que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque en el bautismo quedamos revestidos de Cristo. Los niños también deben quedar revestidos de Cristo. Bueno, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. No hay varón ni mujer ya en el bautismo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ya entran las mujeres en el bautismo para ser parte de la salvación de nuestra alma. En el Antiguo Testamento, en el pacto de la circuncisión de Dios con Abraham, las mujeres no estaban incluidas en ese pacto. Acá sí ya. Los niños allá sí estaban incluidos en el pacto de Dios con Abraham, ya lo leemos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Cómo? Por el bautismo, todos somos uno en Cristo. Por eso dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahí ya entran las mujeres, que en el Antiguo Testamento, en el pacto de la circuncisión, no estaban incluidas las mujeres. Versículo 29. En el versículo 29, San Pablo nos explica que por el bautismo nos unimos a la promesa, al pacto de Dios con Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Linaje qué es? Hijos de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por el bautismo de Jesucristo en el Nuevo Testamento pasamos a ser herederos de la promesa de Dios con Abraham. Vamos al Génesis, en el capítulo 17 del Génesis. Capítulo 17 del Génesis, para que vean que los niños estaban incluidos en el pacto. Génesis capítulo 17, versículo 1, la circuncisión, señal del pacto. Ahí está la señal del pacto, la promesa. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Bueno, ahí ya sabemos que en el versículo 1 y 2 nos habla del pacto de Dios con Abraham, que pasaríamos a ser herederos, hijos de Abraham en la fe. Versículo 8 del capítulo 17 de Génesis: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, para él y para nosotros, los descendientes, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, o sea, permanente, es la promesa. Y será el Dios de ellos, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti y por sus generaciones. Está para toda la vida. Nosotros somos parte de ese pacto por ser descendientes de Abraham, de esa promesa. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahí las mujeres, sí que las mujeres no las nombra para que entraran en el pacto, en la promesa, y en el bautismo, en el Nuevo Testamento, sí ya en Gálatas 3:27 dice: no habrá esclavo ni libre, varón ni mujer. Por el bautismo ya las mujeres entran en el bautismo para la salvación de nuestra alma, para unirnos a la promesa de Dios con Abraham, ¿cierto? Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardará mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis de entre mí y vosotros,
mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión era la señal del pacto, como el bautismo en el Nuevo Testamento para pertenecer a ser hijos de Dios, ¿no? Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Sí? La circuncisión del prepucio era para la señal del pacto. La señal del pacto. Pongan cuidado esto, hermanitos. Versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. De edad de 8 días. Si Abraham no hubiera sido en el día de hoy católico, lo primero que le hubiera dicho a Dios sería: pero Señor, ¿cómo un niño de 8 días de nacido va a saber lo que le están haciendo? ¿Va a entender qué es lo que le están haciendo? Esperemos que sea más grande y entienda lo que le están haciendo. No, es una orden de Dios que a los 8 días de nacido fuera circuncidado para que pasara a ser parte del pacto. Abraham no desobedeció, así lo hizo con todos los que iban naciendo. O sea que Abraham era católico. Bueno, entonces vimos que en el pacto de Dios con Abraham las mujeres no estaban incluidas, pero sí los niños a los 8 días de nacidos ya eran circuncidados para que hicieran parte del pacto, ¿no? Vamos a Gálatas nuevamente. Acá en el bautismo ya entran las mujeres. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ya en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento entraron las mujeres a ser parte del bautismo para nuestra salvación. En el Antiguo Testamento, en el pacto de Dios con Abraham, las mujeres no estaban incluidas. Los niños de 8 días de nacidos en adelante sí. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, como en el bautismo. Y si vosotros de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así ve por el bautismo cómo nos une a la promesa de Dios con Abraham. Y si acá en el bautismo, hermanitos, que no creen que los niños deben ser bautizados, si en el bautismo entran las mujeres al bautismo para ser parte de la promesa de Dios con Abraham, unir esa promesa del Antiguo Testamento con el bautismo, las mujeres son incluidas en el bautismo. ¿Será que en el Antiguo Testamento los niños a los 8 días de nacidos eran incluidos en el pacto? ¿Será que en el bautismo de Jesucristo en el Nuevo Testamento sacaría a los niños para entrar a las mujeres? No, hermanitos, es muy clara la palabra. Los niños eran circuncidados a los 8 días de nacidos, entendieran o no entendieran lo que le estaba haciendo, eran circuncidados y hacían parte del pacto. Era por la fe de sus padres, por la promesa de Dios, no porque si eran conscientes de lo que les hacían o no. Así es el bautismo. Un niño se bautiza a los 8 días de nacido, al mes, y queda bautizado por la fe de nosotros los padres, por la fe con Dios, por cumplir la palabra. El niño pasa a ser hijo de Dios en el bautismo. Bueno, hermanitos, que Dios nos bendiga a todos. He llegado al fin de este video de por qué la Iglesia Católica bautiza los niños. Entonces vemos que la palabra de Dios, la misma Biblia, Reina Valera, que usan nuestros hermanitos que no son católicos, ahí está los ejemplos de que los niños sí deben ser bautizados.
Entonces la Iglesia Católica no enseña doctrinas falsas. Lo que enseña la Iglesia Católica, los sacramentos, los dogmas, las doctrinas, bendito sea Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor, todo es basado en la palabra de Dios. En unos pocos días, si Dios mismo me lo permite, estaré regalándoles otro video acerca de las doctrinas, de los dogmas que nos enseña nuestra Iglesia Santa Católica. Que la gracia y la misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor venga a todos nosotros junto con la verdad y el amor, que así sea, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén.